En directo con Coronel. El 23 de agosto del 2018, su prohijado radicó derecho a petición ante la Sala 2 de la Corte Suprema de Justicia para que se le informara si estaba siendo investigado y cuáles las razones para ordenar su interceptación, respondiéndole el 29 de agosto de ese mismo año que la investigación era contra Nilton Córdoba Manyoma, sin indicar los motivos por los cuales se había ordenado la interceptación, aduciendo estaban amparados por reserva, por lo que insistió en su petición. Ante ello, el 10 de septiembre se le informó que la interceptación a ese abonado se había ordenado el 7 de marzo del 2018, bajo el supuesto que correspondía al representante de la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma. Queda claro que ante ese error en que se incurrió, lo procedente era destruir esa interceptación por afectar los derechos fundamentales de un ciudadano, pero lo que realizó fue, en auto del 4 de abril del 2018, cancelar esa interceptación y trasladar dichas comunicaciones al radicado 52240, que sí se adelanta contra Uribe Vélez, por considerar que era un elemento trascendente y relevante, calificándole como un hallazgo imprevisto o inevitable, pese a que había sido producto de un error procediendo en contra de la Constitución. Por lo anterior, considera la defensa técnica que esa interceptación telefónica es absolutamente ilegal y debe ser excluida, con fundamento en el inciso final del artículo 23, 29 de la Carta de Derechos, el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Luego de tener acceso a los documentos que obraban en el radicado 2018, raya 00439, se concluye que, primero, las interceptaciones al abonado celular de Álvaro Uribe Vélez se realizaron sin existir materialmente orden judicial, incurriendo en una grave intromisión en la intimidad de cualquier persona. En tanto, lo que hubo fue un simulacro, un acto totalmente ilegal, porque siempre debe existir una relación de pertinencia y necesidad para poderla ordenar. Luego de realizar ese test de proporcionalidad y razonabilidad, que permite establecer que deba ceder el ámbito de protección a la intimidad para que se pueda adelantar la investigación. No existía ninguna evidencia que relacionara directa o indirectamente a su representado con los hechos objeto de investigación. No era el investigado. Por ello, la misma Corte reconoció que no era objeto predeterminado de interceptación, es decir, que lo hicieron bajo la errada y aparente convicción de que era otra persona interceptada. Situación similar que fue abordada dentro del radicado 45450 del 30 de agosto del 2017, AP 5607. La orden se fundamentó en un documento público que, tercero, la orden se fundamentó en un documento público que contenía una información falsa. El informe de policía 1122-3286, 1122-3287, del 7 de marzo del 2018, suscrito por Clara Azucena López y Roque Julio Duarte Sánchez. Por tanto, no fue un error, fue deliberadamente falso, y en el instrumento documental se dijo que se logró establecer que existe comunicación entre estos abonados, desde lo que es posible obtener información de interés para la investigación, pero no existe ninguna labor de policía judicial que registrara el vínculo entre esos abonados. No se dice de dónde surgió, a quién se entrevistó, a qué fuente se tuvo en cuenta, qué documento se consiguió. Por ello, la motivación de esa orden de interceptación fue falsa, no porque el magistrado tuviera conciencia, sino porque fue engañado por los investigadores en la medida que no existió comunicación entre Álvaro Uribe Vélez y el abogado Luis Ignacio Lyons España. Adicional, en entrevista rendida por Azucena López, acepta que surgió la necesidad de ubicar un número de teléfono para obtener pruebas en el caso del cartel de la Toca, y se consiguió esos dos números de estos radicados que aparecían en la corte. Luego se hizo la mesa de trabajo, transcurriendo apenas 3 horas, pero en realidad la interceptación ya estaba decidida y el informe se utilizó como pretexto de soporte para convencer al magistrado. Cuarto, a pesar de que ese día primero de ese a pesar que desde el día 1 de la escucha, el investigador Oscar Humberto Álvarez Muñoz sabía que el interceptado no era Nilton Manyoma, sino Álvaro Uribe Vélez, porque la misma trata de una entrevista radial que se le hizo, en donde se le pregunta por la campaña del Centro Democrático, partido al que no pertenecía Nilton, y se refieren a él como presidente, se mantuvo por un mes, contraviniendo la directiva 004 del 2021. La orden se mantuvo vigente por un mes, pese a que el investigador Álvarez Muñoz informó la novedad que no se trataba del objetivo, tanto a la gerente del caso Clara Azucena López como al magistrado auxiliar Iván Cortés,
en un término máximo de 5 días, que a lo sumo correspondería al 14 de marzo. Y así aquellos le reconocieron, sin precisar con certeza la fecha, pues al respecto el magistrado auxiliar lo ubica en el viernes antes de Semana Santa, es decir, el 23 de marzo del 2018. Inmediatamente le exige presentar un informe donde reportara esa situación e informe parcial de los hallazgos durante ese tiempo. Y asimismo, el investigador presenta el informe y acepta que estaba esperando órdenes por, para cesar la interceptación, que demoraron entre una semana o semana y media, y mientras tanto continuaban las interceptaciones violándose la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones. Pero existe una auditoría forense ordenada por la propia Fiscalía que permite establecer la trazabilidad digital de la actividad realizada por Oscar Humberto Álvarez, de donde se estableció que existen 118 registros de las escuchas, la primera el 12 de marzo a las 13:09 horas y la última el 27 de marzo a las 14:53. Ese día arrojan 41 registros, por manera que ese día supo que A no era B. Siguió escuchando los días 13, 14, 16, 20, 21, 22, 26 y 27 de marzo, pero el 14 de marzo relacionó un desplazamiento de las 8 a las 11 de la mañana a la Corte Suprema de Justicia, doctor Cortés, que es coincidente que se le reportó a más tardar el 14 de marzo y no el 23 de marzo como lo dice Iván Cortés. Y hay que asumir que debió comunicárselo al magistrado Barceló Camacho, pero lo cierto es que permaneció interceptado hasta el 9 de abril. Por lo anterior, no se puede justificar que se trata de una circunstancia imprevista e insuperable, porque el mismo 22 de marzo los investigadores suscribieron un informe de policía judicial, el número 1122-4522, en donde afirman que la inspección realizada al expediente 44466, dicho abonado aparece registrado en los folios 1518, cuaderno 3 de copias, en documentos dirigidos al senador Córdoba Manyoma, pero existen múltiples constancias en los radicados 51691, 44476 y 44250 que permitieron establecer el verdadero abonado celular del representante de la Cámara, Nilton Córdoba, y que dolosamente ignoraron los investigadores, como son los informes del 26 de enero del 2016, 6 de diciembre del 2017, del 17, es decir, 4 meses antes a la solicitud de interceptación. Tampoco es cierto que se trate de un hallazgo imprevisto inevitable en cuanto a que se equivocaron en la búsqueda del celular, porque si se evidencia en el informe del 7 de marzo del 2018, no existió comunicación entre Álvaro Uribe Vélez y Luis Antonio León España. Concluye, todo estaba maquinado para que estos investigadores realizaran una actividad claramente delictual. Existen versiones rendidas por Manyoma el 3 de mayo y 30 de noviembre del 2016, 6 de diciembre del 2017, donde ofrece su número celular. Por tanto, era muy difícil que unos investigadores de la talla de quienes allí actuaron incurrieran en error, cuando en dichos expedientes hay 6 menciones al verdadero número celular, por manera que ese actuar jamás fue inevitable o imprevisto. Por el contrario, fue deliberado, doloso, criminal, y solo hasta el 2 de abril se emitió el auto, se remitió el 4 y se ejecutó el 9 de abril. Es decir, toda la parsimonia, contrario a la agilidad para ordenar la interceptación que solo duró 3 horas. Sin que sea tampoco cierto que por virtud de las vacaciones del investigador no se haya podido materializar esa cancelación de la interceptación en la medida que aparece actuando en otras investigaciones como son los días 4, 5 y 6 de abril. Son los fundamentos para implorar se excluya del debate las interceptaciones identificadas con los ID 2400 14509, 2419 53 127, 2437 66 045, 24 52 33 788, 24 52 37 114, 23 99 83 537, 24 20 22 869, 24 020 29 726, 24 20 30 634, 24 34 17 298, 24 48 44 71, 24 48 44 908, 24 84 6 756. Réplica de la Fiscalía a la solicitud de exclusión. Solicita no acceder a lo pretendido por la defensa en la medida que se debe tener en cuenta que esta investigación tuvo su génesis bajo la égida de la Ley 600 de 2000, en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia, cuya mistura se generó por la renuncia del acusado al fuero constitucional.
debiéndose aplicar con posterioridad la Ley 906 de 2004, lo que ha generado múltiples controversias, iniciando por la adecuación del indicatorio de imputación y posterior trámite, por lo que la legalidad de las actividades investigativas llevadas a cabo por la Honorable Corte Suprema de Justicia se deben analizar conforme la Ley 600 de 2000. Frente a la exclusión de las interceptaciones telefónicas, comparte el criterio del defensor que las pruebas obtenidas en forma ilegal o ilícita deben ser excluidas, pero asimismo ha de darse cuenta de que el petente informó había formulado denuncia por estos hechos en contra de los investigadores que allí actuaron, porque en su criterio, en la solicitud de interceptación, se incurrió en una falsedad ideológica, procediendo a dar información de otra investigación que hasta el momento es reservada, a la cual accedió porque la Fiscalía realizó una inspección, que fue dada a conocer cuando se solicitó preteritamente la preclusión de la investigación, y sin saber si actúa como denunciante, fiscal, juez, magistrado, procedió a hacer unas valoraciones respecto de evidencias que no han sido objeto de imputación, acusación, preclusión y menos aún sentencia. Por tanto, de acuerdo está que el principio de presunción de inocencia debe respetarse. En lo que respecta a la interceptación telefónica que se hiciera el número celular del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, dentro del proceso que la Corte adelanta en contra de otro aforado constitucional Manyoma, se advierte que se acudió a la valoración de elementos que pertenecen a otra investigación bajo reserva y que no han sido objeto de imputación. Por ello, debe preservarse el principio de presunción de inocencia y lo que se está solicitando es que se acuda a valoraciones de pruebas de otros procesos que no están bajo nuestro conocimiento y que en criterio del defensor correspondía a un complot entre el magistrado auxiliar y los investigadores del caso para interceptar ilegalmente al hoy acusado Uribe Vélez. Suposiciones, conclusiones sin sustento jurídico alguno, sino apreciando las pruebas como denunciante, pero realmente no existe una base sólida para que se pueda señalar que el informe que dio lugar a las interceptaciones telefónicas contiene una falsedad ideológica cometida por los investigadores de la Corte. No hay un complot, la actuación adelantada por la Corte demuestra que se respetaron las normas constitucionales y legales y especialmente lo contenido en el artículo 301 de la Ley 600 de 2000. Efectivamente, se tiene que en la Corte existían varios radicados en contra del aforado Córdoba Manyoma, que se llegó a la interceptación por virtud del informe del 7 de marzo del 2018 suscrito por Clara Azucena López Pérez y Roque Julio Duarte Sánchez, quienes establecieron que en el desarrollo de las labores de policía judicial se logró establecer que existe comunicación en los abonados celulares desde los que es posible obtener información de interés para la investigación, razón por la cual solicitó su interceptación y ese mismo día, dentro del radicado 51691, 699, perdón, el magistrado José Luis Barceló Camacho, atendiendo que era un informe de policía judicial rendido bajo la gravedad del juramento por dos funcionarios, quienes de acuerdo a las investigaciones que se hacían bajo la ley 600 consideraban que podía arrojar información de importancia. Resaltó que, de acuerdo al canon 322 de esa norma, antes estaba permitido el ingreso de información a la investigación que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades si está descrita en la ley, si está actuando al amparo de la causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procedibilidad, por lo que, lejos de ser un error doloso, lo que se tiene es que, en principio, se partió del convencimiento de que el número interceptado era de Córdoba Manyoma. Informes FPJ 11-22-64-53, 11-22-64-50 del 4 de abril del 2018, oficios 3104 del 12 de octubre del 2016, 803 del 19 de enero del 2017, 3198 del 1 de febrero del 2017, 25283 del 10 de agosto del 2017 y posteriormente fue corregido por cuanto pertenecía al procesado. Luego entonces indicó, con base en una información legalmente obtenida y haciendo uso del artículo 301 de la Ley 600 de 2000, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia realizó la interceptación correspondiente. Durante un mes, por tanto, si hubo orden de autoridad judicial competente, no era necesario ir ante un juez que le impartiera legalidad hasta que advierten la equivocación y se pide la cancelación por no ser hechos relevantes a esa actuación, por lo que reprochan la contundente afirmación del defensor respecto a que desde el 14 de marzo sabía la Corte que de esta situación, lo que no deja de ser una especulación estando igualmente facultado al evidenciar que la información recolectada tiene relevancia en el RAIC 52240, ordenar su traslado.
Por último, reiteró que la motivación de la orden fue un asunto objeto de amplio debate en la etapa instructiva, bajo el rigor de la Ley 600 del 2000, para lo cual hizo alusión a la decisión del 18 de febrero del 2017, proferida por la magistrada Cristina Lombana, en la que se concluyó que la interceptación telefónica no fue un capricho, sino que resultó ser idónea y proporcional, porque estuvo fundamentada en la búsqueda de pruebas judiciales y en el juicio fáctico y jurídico basado en las constancias procesales. También aludió a la decisión del 31 de julio del 2017, por cuyo medio resuelve mantener incólume la prudencia y el auto del 3 de agosto del 2020, a través de la cual se resolviera la situación jurídica del aquí acusado y del actual aforado constitucional Pradar Tutduag. En conclusión, señaló que no hubo vulneración de los derechos fundamentales, por el contrario, las interceptaciones se constituyen en prueba legalmente obtenida por obrar orden de autoridad judicial competente, con ojo, que arrojó un hallazgo imprevisto inevitable, el cual, colorario, motivó la compulsa de copias.